Buenas tardes a todos. Entiendo que ya tenemos en este momento 18 participantes, así que vamos a dar inicio a esta sesión virtual. Primero agradecer a EGES por auspiciarla en una época en la cual estamos viviendo una situación muy particular, que es esta situación llamémosle la era del coronavirus, y que seguramente nos va a dejar algunas lecciones hacia el futuro, nos va a plantear también una nueva realidad y bueno, vamos a tratar de dar nuestro punto de vista y de conversar, ¿no?, sobre un tema que yo creo que muchos tenemos esta inquietud por la masificación del gas natural. Creo entonces que en esa idea muy particular que se tiene, de cada uno debe tener seguramente una idea respecto a este tema. Vamos a tratar de dar nuestro punto de vista, de conversar y de llegar finalmente a alguna conclusión. Mi nombre es Walter Cornejo, soy ingeniero mecánico, tengo muchos años en la actividad, más de 35 años en la actividad profesional. Nací cerca de los pozos petroleros. Trabajé en Petroperú cuando se descubrió el gas de Camisea, así que mi historia con este proyecto es una historia larga. Entonces, simplemente a estas alturas, lo que quisiéramos es compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestros puntos de vista. Así que vamos a iniciar con el tema entonces denominado retos y oportunidades de la masificación del gas natural en el Perú. Empezamos por una premisa que de repente no para todos puede resultar una premisa buena, ¿no? Porque algunos podrían estar en desacuerdo con ese punto de vista y podrían decir, ¿por qué? Pero la premisa que partimos es que queremos maximizar el uso del gas natural. Y establecemos aquí algunos porqués. Porque es un recurso abundante, ¿no? Dicen que en reservas tenemos al año 2018, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio, 56 trillones de pies cúbicos entre recursos y reservas, y además tenemos un recurso disponible. Y como referencia indicamos que casi medio trillón se consumió en el año 2019. Yo quiero enfatizar algo importante aquí, cuando ponemos estos aspectos, y es que cuando se habla de 56 trillones de pies cúbicos, es una cifra, el trillón de pies cúbicos de repente tiene poco significado para cada uno. Sí está relacionado con los millones de pies cúbicos por día, digamos que es una de las cifras que más se utiliza en este momento. Por ejemplo, se dice que Camisea consume o produce 1.600 millones de pies cúbicos por día. Entonces, el que sea un recurso que tiene 56 TCFs, ¿cuál es, digamos, lo interesante? Es que el año pasado se consumió medio TCF. Quiere decir que en este ritmo, si todos los recursos se convirtieran en reservas y tuviésemos 56 trillones, si el consumo no cambiara, lo que tendríamos es un total, digamos, de más de 130 años de gas natural. Con lo cual, lo que queremos dar es la idea, que quede claro, es que es abundante, es que se habla tanto, aparecen tantas noticias de que falta gas, que el gasoducto no tiene gas, y sin embargo, ahí viene lo segundo, se reinyectan todos los días 300 millones de pies cúbicos por día, o sea, se devuelven a los pozos. Y esos 300 millones de pies cúbicos por día que se devuelven a los pozos equivalen a 55.000 barriles de diésel. Y el diésel es un producto cuyo consumo nacional es de 130.000 barriles al día. O sea, si todo ese gas que se reinyecta actualmente
lo pusiéramos a trabajar, no llegaríamos ni a la mitad de la necesidad del diésel actual, ¿no? Y sin embargo, importamos 90.000 barriles de petróleo diésel. Y además importamos petróleo crudo, entre el diésel, petróleo crudo y otros, más de 200.000 barriles diarios es nuestra importación. Pero alguien me dirá, pero también exportamos. Sí, exportamos gas natural licuado. Pero mientras importamos crudo a 50, 60, 70 dólares el barril, vendemos a 19 nuestra energía equivalente en petróleo. O sea, mucho menos. El gas natural, por otra parte, es un combustible de bajo costo. Ustedes, si alguien lo quiere comprobar, se puede ir a un grifo y comprobará que un galón equivalente de gasolina en gas natural cuesta 5 soles. Es un combustible menos contaminante que la gasolina, el diésel, el petróleo residual o fuel oil y el petcoke, que lamentablemente se utiliza en el Perú. Cuando hablamos de masificar, para algunos es solamente llevar gas natural al mayor número de hogares. Pero no puede ser solamente en los hogares. Los hogares es muy importante que llegue el gas natural, pero si nosotros miramos la gráfica, lo que vamos a encontrar en la gráfica de la derecha es que la categoría tarifaria A, que es la categoría residencial, tiene un promedio de consumo mensual de gas natural de 14 metros cúbicos es en este momento, 14. Empezó mucho más alto esto cuando empezó Gamisea, pero ahora es 14. O sea, si nosotros miramos eso, es un consumo bastante pequeño. Y si miramos el consumo de gas natural discriminado a la izquierda en el año 2019, o sea, fresquito nomás del año pasado, vamos a ver que el mayor consumo lo representa 2/3 la generación de electricidad. El 20% es industrial y GNC, y luego viene el GNB, que es 11%. Y se acabó. Esos son los que dan la nota, dan el volumen. No lo da el mercado residencial ni el comercial, que entre los dos llegan a 3%. Entonces, pensemos que cuando hablamos de masificar, tenemos que ir a buscar a que el país utilice en todo lo que sea posible el gas natural. Entonces, si estamos hablando de esto, significa que algo pasa en el Perú todavía, porque se utilizan muchísimos combustibles líquidos y se utilizan 280, actualmente la demanda actual es 280.000 barriles diarios de combustibles líquidos. Si nosotros lo quisiéramos llevar en términos de gas natural, eso es 1.500 millones de pies cúbicos por día. Todo lo que produce Gamisea, entre el consumo nacional, el de exportación y el que se reinyecta. 1.500 millones de pies cúbicos por día. Importamos 200.000 barriles de petróleo. Nuestra balanza comercial es deficitaria en 140 millones de dólares mensuales. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Para masificar va a significar por lo menos ayudar a que esa balanza comercial se reduzca y que reduzcamos nuestra dependencia de los combustibles importados que no producimos. ¿Cómo ha sido la historia del gas natural? Rápidamente, porque no vamos a hacer una historia hoy completa, sino que quisiéramos dar un repaso, qué cosas han funcionado, qué ha permitido que en algún momento determinado el mercado crezca
de manera importante. Un momento, una pausa, por favor. Ya está. Breve nomás. Se trata de lo siguiente. Hay una cosa que se usó de manera exitosa para que pudiera construirse el gasoducto y fue la garantía de red principal, que la vamos a explicar más adelante. Otro factor bueno, otro elemento importante, positivo, fue el subsidio cruzado en Lima. Este subsidio cruzado, ¿qué significa subsidio cruzado? Significa que de los usuarios más importantes se logra que subsidien, que contribuyan, digamos, a la economía y a las tarifas de los otros usuarios, de manera que se genere una economía suficiente para que a estos usuarios que consumen menos le llegue a un precio atractivo el gas natural. En realidad lo que ocurre es que los usuarios residenciales consumen tan poco, ya hemos visto que consumen 14 metros cúbicos al mes, es tan poco que con ese valor probablemente si no existieran las industrias y no existiera la generación de electricidad, costaría muchísimo más de lo que cuesta ahora a los hogares. Eso es lo que ocurriría. Porque el costo de los gasoductos, de las redes, por un lado, o sea, las inversiones que se necesitan, como los costos operativos de la red, son importantes, pero se vuelven pequeños si es que hay una masa importante de usuarios. Y esa masa importante existe porque Lima concentra el 61% de la industria. Y además de que cuenta el 61% de la industria, la generación eléctrica térmica en Lima es mayoritaria. O sea, la mayor parte de generadoras térmicas a gas natural están en Lima. Por lo tanto, el consumo de Lima es tan grande que genera un subsidio cruzado en beneficio de los usuarios menores y que, digamos, que funciona. Esa ecuación funciona. También se cambió la fórmula polinómica porque el gas subía muy rápidamente, porque la fórmula polinómica original estaba asociada al petróleo. Entonces subía con la misma velocidad que subía el petróleo. Y eso cambió. También desde el inicio, desde el año 99, se promulgó un reglamento de distribución que hasta la fecha persiste, pervive, que es el Decreto Supremo 042/99. Ya hablaremos un poco más del reglamento. Y además se creó un sistema promotor del gas natural vehicular, que fue establecer un precio de 0.80 centavos, o sea, 0.80, 80 centavos de dólar por millón de BTU, que duró mucho tiempo, hasta el año 2012. Esto también resultó algo muy bueno, permitió que el gas natural vehicular surgiera y se desarrollara rápidamente, y además, para que este GNV fuese exitoso, se creó el Sistema Nacional de Carga. El Sistema Nacional de Carga es un sistema que permite que todos los metros cúbicos de gas que se despachan en un vehículo están registrados en línea, instantáneamente. O sea, va un vehículo a cargar, se le anota su placa, su consumo, la hora, hasta el precio. Y eso es una información, ese sistema ha funcionado muy bien y al inicio dio resultados tremendamente positivos. Y además se dieron las primeras normas técnicas. La norma técnica peruana 111.019 del año 2004, que después fue reemplazada por la de 2007 y hasta la fecha no ha vuelto a ser renovada, pero fue positiva
estableció las bases técnicas para el desarrollo del GNB en el Perú. Cuando hablaba de la GRP, que muchos hablan de la garantía de red principal, y yo no voy aquí a discutir la filosofía de la garantía de red principal, pero sí su mecanismo para que todos entendamos cuál es esa forma de operar que tiene que dar resultado tan atractiva. La red principal, para empezar, estaba integrada, o estaba integrada en ese momento, no está ahora sí, por dos partes, tenía dos partes. Una parte es la que ustedes ven acá en el gráfico, que es el gasoducto de Camisea hasta Lima, la línea roja. Ese gasoducto es la primera parte, ese gasoducto es la primera parte de la red principal. Y la segunda parte de la red principal es la tubería de alta presión del distribuidor, de Cálida. Esa línea que ustedes ven ahí, la troncal que lleva desde Lurín y llega hasta Ventanilla, esa troncal, esa es la tubería de alta presión del distribuidor. Esas dos, o sea, a esas dos líneas, la de Camisea a Lurín y la de Lurín a Ventanilla, que era la distribuidor, esta se llamó alta presión, los dos formaron parte de la red principal. Y merecieron un sistema de garantía de red principal, GRP. Esta garantía significa que el Estado dijo, bueno, mira, vamos a establecer una certeza de ingresos para el inversionista en las tuberías. Lo que vamos a hacer es que en los primeros 7 años va a recibir ingresos por 380 millones de pies cúbicos por día. ¿El mercado es así? No, el mercado no, porque el mercado tiene que seguir un crecimiento, ¿no? Y lo que había en esa época como capacidad contratada eran solamente 83 millones de pies cúbicos por día. O sea, distaban los 83 millones lejos de los 380 millones. Y después de los 7 años, hasta el año 30, nos imaginamos que va a consumir 450 millones. Entonces hacemos esa escalera y le decimos al que va a construir gasoducto que el Estado va a garantizar que se le va a pagar de acuerdo a esa escalera. 380 en los primeros 7 años y 450 en los siguientes. Y para la tubería de alta presión del distribuidor es 225 en los primeros 7 años y 255 para ellos. Entonces ya el inversionista siente que hay un atractivo, porque ya tiene seguro un pago, ya no importa si el usuario compra o no compra, ya no importa. Y por otra parte, se establece el mecanismo que en el momento en que la capacidad real supera a esta garantizada, entonces en ese momento se acaba la garantía. Entonces, para eso se crearon la tarifa, una tarifa base, que era dividir los ingresos garantizados entre la demanda que se estaba garantizando acá, que era de los 380 millones y 450 millones. Todo se trae al valor presente y se calcula la tarifa base. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que se hace el concurso y en este concurso el transportista, el ofertante iba a poner cuáles iban a ser cuál iba a ser su base, cuál iba a ser como lo que se denomina el costo del servicio. El costo del servicio es la inversión más los costos operativos. Entonces él pone esa base, con esa base se establecen los ingresos garantizados, se calcula la demanda garantizada en base a los 380 y 450 y se sale la tarifa base. Y ese valor es el que van a pagar los generadores eléctricos. ¿Y los demás cuánto pagan? Los otros usuarios pagan una cantidad distinta porque ya no son los ingresos garantizados divididos entre la demanda garantizada, ¿no? Entre la demanda contratada, o sea, pagan un poco más. Podrían llegar a pagar, no sé, 1.70, 1.80, cuando el otro paga 1, digamos, ¿no? Entonces, pero en resumen, se establecieron dos tarifas, las cuales el día que la demanda real se igualaba a la garantizada, se volvían iguales también, pero además lo importante para
para el inversionista era que lo que no cubren los pagos de los generadores, o sea, los generadores pagaban hasta un determinado monto, y los otros lo pagaba la garantía de red principal, y esa garantía de red principal, ¿quién la pagaba? ¿Quién la subsidiaba? Todo el país, a través de los recibos eléctricos. Se dividía de acuerdo al consumo, a algunos les tocaba muy poco, a algunos les tocaba mucho más, y con eso se financió el gasoducto y fue algo que funcionó. Entonces, ese modelo muchos lo han querido utilizar para otros gasoductos, y yo no creo que sea un mal modelo para otros tampoco. Seguramente habrá que hacer algunos ajustes en cada caso, pero tampoco no es que sirva para todo, ¿no? Hay que ver bien en qué casos va a funcionar. La distribución, ¿cómo fue en los primeros años? Fue lenta. Los 100.000 usuarios recién se alcanzaron después de 8 años, de más de 8 años, porque empezó en agosto del 2004 la distribución y recién se pasó la barrera en noviembre de 2012. ¿Cuáles han sido los años de mayor volumen incorporado? Los últimos 4 años, donde se ha logrado que se incorporen 600.000 hogares, ¿no? El año 2012 se creó el FICE. Claro, ese año no contribuyó a GNE, Gas Natural, básicamente trabajó para el GLP, pero desde el 2014 ya ha venido contribuyendo de manera significativa para los hogares de Lima y de Ica, hay que decirlo, no otras localidades, y el año 2007 fue muy importante, y el 2018 también, ¿no? 140 y 176. El año 2018 se estableció un FICE vehicular. El primer año no dio muchos frutos, el segundo año ha incorporado una buena cantidad. Está lejos de los primeros años, pero es un esfuerzo que hay que valorarlo, hay que intensificarlo, probablemente haya que mejorarlo, pero digamos, hay un punto de partida interesante en una nueva época, ¿no? Ahora, el gas natural comprimido surgió, tiene una historia, ¿no? O sea, el gas natural comprimido no es que sale de pronto porque sale en un camión a repartir, no. El año 2005 ya se veía una cierta preocupación porque qué pasaba en esos lugares, sabiendo que el primer escenario del distribuidor era que a los 10 años, de acuerdo a las proyecciones que se habían hecho cuando se hizo el contrato de distribución, recién iba a alcanzar 70.000 usuarios. Entonces, ¿cómo se llegaba a esos usuarios que no tenían gas? Entonces se dijo, promovamos eso a través del Decreto Supremo 063-2005, ¿no? El primer proyecto de GNC sale el 31, se inicia, empieza a operar el 31 de marzo del 2009, luego de bastante tiempo de haber estado, digamos, gestándose, porque no existía la norma recién se creó en el año 2008, la norma de comercialización, que es el Decreto Supremo 057 que vemos acá. La norma técnica, el A111 031, también se creó a fines del 2008. Entonces, el primer proyecto empezó a operar recién en los primeros meses del 2009, ¿no? Y en ese año, el primer proyecto que iba a ser GNC, que era ir hacia una primera red, mini red en Puente Piedra, no fue consentida por el concesionario, porque de acuerdo al Decreto Supremo 063, se necesita el consentimiento del concesionario para construir una red, así el concesionario no esté, pero donde el concesionario ha sido nombrado por el Estado como concesionario, nadie puede, así haya un terreno que no ha sido, todavía no está el concesionario presente ahí, pero es parte de su concesión, no puede hacerse nada sin su consentimiento. ¿No? O sea, no puede construirse una red, mejor dicho, sin su consentimiento. ¿Quiénes fueron los que dieron el drive? Los que motorizaron el consumo del gas fueron la generación de electricidad, que ustedes la pueden ver en
en el cuadro de la derecha, en azul celeste, ese es el grado de significación, ¿no? El rojo es el GNB, porque ustedes pueden ver también fue importante. Lamentablemente también ustedes se pueden dar cuenta que se ha quedado estancado, la franja no ha crecido. Y el industrial, que ha ido creciendo más lentamente, industrial, y hay un poco de GNC ahí, o sea, hay GNC, pero probablemente sea una cuarta parte del consumo total que figura ahí del segmento industrial. Y estos son los que han movido, ¿no? En el cuadro a la izquierda ustedes ven encima de la curva, de la primera curva base, digamos, donde está el gas natural, lo que aparece a partir del año 2010 es el gas natural licuado que se exporta, el gas de exportación. Y que también ustedes se pueden dar cuenta, significó mucho por la cantidad de gas que es casi similar, o sea, muy cercana al consumo nacional. Y es lo que generó que desaparezca la garantía de red principal. Rápidamente se escaló el volumen de garantía de red principal por ese periodo, y terminó ya consolidándose con la demanda nacional. El año 2010 ya se dijo, hasta aquí hemos llegado, y el año 2011 de manera oficial ya no hubo más garantía de red principal. Ahora, el Estado no es que se quedaba quieto viendo qué pasaba con el gas natural. El Estado ha tenido desde el inicio del gas natural, llegó el año 2004 al Perú, tuvo yo creo que una dinámica importante, y el año 2006 se promulgó la ley de descentralización al consumo del gas natural, o sea, se creó el gas de regiones, donde se dijo de que este gas de regiones iba a tener una duración de 30 años después de la firma del contrato de concesión. Y el año siguiente, el 2007, se firmó un contrato entre Proinversión y el consorcio Camisea, que estableció que el límite iban a ser 70 millones de pies cúbicos por día y le puso un precio inicial de $1 por millón de BTU. También había un precio promocional, ¿no? Habían precios promocionales, entre otros, para el GNB también, ¿no? De 80 centavos. El 25 de abril de 2008 se adjudicó la distribución para Ica, ya fue la segunda distribución después de la de Lima, ¿no? Ahí ya estaba, era un consorcio de 2 empresas colombianas. Esta distribución inició operaciones un poco tarde, digamos, ¿no? En el año 2014. Al año pasado ya contaba con 61.000 usuarios versus los 200.000 hogares que hay concentrados, que están concentrados en 50% en la provincia de Ica, ¿no? Entregó, digamos, 49 millones de pies cúbicos por día. O sea, es una cantidad importante, es una provincia. Tengamos en cuenta que las provincias del Perú no tienen los niveles de PBI que tiene Lima, donde el Perú lamentablemente es un país con una muy altísima concentración, ¿no? Contugás construyó un gasoducto de 20 pulgadas para llevar gas hasta Marcona, al sur de la región Ica. No se concretaron los proyectos de fertilizantes que se estableció que iban a consumir unos 125 millones. Probablemente la demanda de este gasoducto es para un volumen muchísimo más alto. Me parece que 190 millones al inicio. Bueno. Y después, Estado ya más adelante dijo, bueno, pero vayamos a poner concesiones en otras localidades del país, y se estableció la posibilidad de hacerlo en una serie de localidades, no solamente la del norte y del suroeste, sino que el proyecto era ambicioso.
quería llevar el gas natural a 19 ciudades, empezando desde Puno por el sur, llegando hasta Cajamarca. Pero lo querían hacer al inicio, hubo alguna idea de hacerlo con GNC y después creo que se pensó mejor en el modelo y se descartaron las localidades altoandinas y quedaron ahora sí menos ciudades, ¿no? Quedaron 11 ciudades, que son las que están marcadas ahí, ¿no? 7 en la parte norte y 4 en el sur, y que consolidaron en 4 regiones en el norte y 3 regiones en el sur, ¿no? El modelo prevé que el gas natural se abastece desde el cargadero de Perú LNG en el límite de Lima con Ica. Entonces, y el gas sale ya licuado desde Pampa Melchorita, ¿no? Su precio inicial es en este punto, ya licuado, es alrededor de $4. Para un caso es 4.07 y para el otro es 3.87, me parece. Pero de lo que se trata es que el gas sale alrededor de $4. Entonces el concesionario se hace cargo del transporte, lo lleva hacia el norte, lo lleva hacia el sur, y ahí lo regasifica y lo entrega a los usuarios. El compromiso es en la parte norte de 150.000 usuarios para el año 2020, 5 años después, digamos, porque se pensaba que iba a tener ese desarrollo. En la práctica lo que ha pasado es que ese proyecto se demoró mucho. Para el sur fue de 64.000 usuarios y se pensaba que esos usuarios llegaban al 2022, 7 años después. El año 2018 tuvo una parada por obras. Y este proyecto no tiene el apoyo del FICE. Entonces aquí ya notamos algunas cosas que han generado que este proyecto no se haya desarrollado como se pensaba probablemente, porque se quisieron aplicar algunos conceptos similares a los otros, ¿no? Día 1 publicó hace 2 semanas que la empresa responsable de distribuir el gas en el sur, que es Naturgy, que antes era Fenosa, había presentado una solicitud de trato directo con el Estado peruano. Esas cosas no siempre, o sea, la percepción de eso es que las cosas no están bien y que podría ser el adelanto de una situación de resolución, de conflicto, entonces mejor, o un paso previo al inicio de un arbitraje. Entonces esas cosas nos dicen que no ha ido bien. Y no ha ido bien porque lo que se ve es que las tarifas en estas localidades son más altas que en Lima, ¿no? La de Contugas es ligeramente más alta, en otra época fue mucho más alta. Las tarifas de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, ¿no? Imagínense, en Lima a $10.70 y allá a $19, lo mismo en el sur, en Arequipa, Moquegua, Tacna. Entonces, en provincia va a costar 90% más caro que en Lima. No suena, eso no suena como algo lógico. O sea, ¿por qué en las provincias va a estar más caro? O sea, en las provincias, ¿queremos centralizar o queremos descentralizar? Si las tarifas son altas en provincias, no se va a descentralizar. Se va a seguir centralizando porque entonces la empresa que quiere necesita energía, se queda acá porque acá la energía está más barata. Estas tarifas que estoy mostrando son de usuarios residenciales, pero similar fenómeno ocurre con las tarifas industriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas tarifas? De que en Lima sea $10 y en provincia 19. La primera cosa es que que no funcione el sistema porque se buscó que funcione el subsidio cruzado. Aquí en el lado derecho podemos ver, ¿no? En Lima las industrias son grandes y numerosas. El 61% de la industria está en Lima.
Entonces, si es que no hay suficiente para poder hacer el subsidio cruzado, lo que va a pasar es que los usuarios, o sea, si no hay suficientes industrias, no va a haber suficientes usuarios a quienes subsidiar, porque ese subsidio cruzado no va a funcionar. Entonces, las tarifas para la industria de las provincias tampoco son competitivas, ¿no? Y a estas, encima de eso, a estas localidades no se les aplica el FICE. O sea, no hay el apoyo del FICE, como hay en Lima y hay en Ica. Entonces, eso ¿qué genera? Que la economía de las concesionarias no sea buena. En la última publicación que he visto de una de ellas, muestra cifras negativas para sí misma como para la otra concesionaria del sur. Se generan pugnas con los comercializadores, porque el comercializador llega con precios inferiores a las tarifas del concesionario de gas natural en provincias. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque el comercializador compra la molécula barata, no, la compra más cara que el concesionario. ¿El transporte es más barato? No, el transporte de GNC es más caro que el de GNL, pero el comercializador no tiene que financiar a las casas, ni tiene que construir redes. Entonces, como el comercializador llega con mejores precios finales que las tarifas de los concesionarios dicen, bueno, esto está mal, yo no puedo hacer la economía, estos señores me están perjudicando. Y se genera un conflicto, que además pone en duda el otro proceso. Hay un proceso de la concesión de la solidaridad de las zonas altoandinas, que coge Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín y Ucayali. Y este proceso está que se posterga y se posterga, pero además de que se siga, yo pienso que se tiene que postergar hasta que se defina bien una solución, porque este esquema, la conclusión es que no está funcionando. Y entonces, el Estado ha estado proponiendo algunas soluciones inadecuadas, porque dice, ¿qué hacemos para resolver este problema? Hay que a los comercializadores poner una multa, un peaje. Esa fue la primera propuesta del 2016. El 2019, el año pasado, entonces, que solamente puedan ejercer por un tiempo y siempre y cuando se lo permita el concesionario. O sea, un monopolio. Y la tercera propuesta, ahora última, que ha sido publicada este mismo mes, es exclusividad del GNL para los concesionarios y además adicionándole al concesionario atribuciones de comercializador, cosa que es más complicada legalmente, porque no se pueden hacer por medio de decretos supremos modificaciones a lo que es una concesión de distribución por red de ducto de gas natural, que es un servicio público y por ende es un servicio regulado, mientras el del comercializador se basa en la libre competencia, conforme lo dice el propio Decreto Supremo 057-2008, que es el que lo crea. Entonces, en lugar, se proponen estas soluciones, pero no se revisan las tarifas. No se ve la posibilidad de aplicar fondos FICE en estas localidades. Que tiene sus complicaciones legales peores son las propuestas. Entonces, las tarifas y aplicar los fondos del FICE son algo que se debería revisar. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el mercado vehicular? Primero, tengamos una realidad. De los combustibles líquidos que hemos hablado, de los 280.000 barriles diarios de demanda que hay, 70% es para el transporte. 70%. Entonces, si queremos mover la matriz energética, ¿a dónde tenemos que ir? Al transporte. ¿Pero qué ha pasado con el GNB? ¿Qué ha pasado con el gas natural en el transporte? Ahí están las estadísticas. Se ha estancado. Desde el año 2014
hasta el año pasado. El año pasado creció 3%, ha sido su mejor año en los últimos tiempos. Entonces, no hay promociones de GNB, todo lo que hubo al comienzo, que mejores precios, tarifas y todo. Ahora, no hay promociones GNB. El sistema de precios no ayuda porque se pone el metro cúbico de gas vale $1.50. El litro de GLP vale $1.30. Entonces dice uno, el GLP más barato. Pero nadie dice que para hacer un galón de gas natural se necesitan 5 litros de GLP y solamente 3 metros cúbicos de gas natural. O sea, estamos mal. Pero no se ataca ese asunto. La informalidad, básicamente en el GLP, tampoco ayuda. El Estado que decretó el año 2014 que todos los vehículos del Estado se iban a convertir a gas natural vehicular, mentira, nunca lo hizo. Ahí está. El Estado no cumple ese decreto supremo que ellos mismos lo dieron. El parque automotor peruano tiene 3 millones de vehículos y tenemos en buses entre provinciales, interprovinciales y locales, más de 100.000 buses, tractocamiones, más de 60.000. Las estadísticas son del Instituto Nacional de Estadísticas, por si acaso la venta de GNB están publicadas por el Ministerio, llevo siempre una estadística sobre ese tema. Y ahora entramos a la licitación de las localidades altoandinas. Necesitamos un modelo integral, ¿no? Si han fallado los otros modelos y vamos a seguir insistiendo con tener... Yo hice una crítica nada más en algún momento a no es que me haya dedicado a establecer un modelo alternativo específicamente para esta licitación, pero en algún momento sí hice una crítica, que es que si los usuarios consumían mal, les elevaban el precio. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Si en esta localidad, o sea, en Lima se usan 14 metros cúbicos porque en Lima la gente lo usa más que para cocinar. Y una vez al día, supongo, ¿no? Pero en las localidades altoandinas que sufren de unas heladas impresionantes, de una baja de temperatura tan importantes, que el gas natural sería una bendición y una solución, y vamos a decir, no consumas más porque si no te cobro más caro, eso está mal. Pero fuera de eso, necesitamos que este asunto de las tarifas, que están desbalanceadas a nivel nacional, se revise y se incorpore esta licitación a ese nuevo modelo. Debe promocionarse en lugar de penalizarse el mayor consumo residencial. Ucayali es una zona de selva que va a tener un patrón de consumo completamente distinto y va a ser tratado de manera diferente. Necesitamos que se defina el gasoducto, porque si no hay gasoducto, entonces el GNL es la única solución, ya está. Pero si hay gasoducto, ya tenemos que pensar en otra cosa. Bueno, el gasoducto no va a salir tampoco tan rápido, así que eso démoslo por descontado y demos que el GNL es la única solución en el corto plazo y va a requerir subsidio cruzado. Y además debe incorporarse el FICE a estas localidades. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles son las propuestas que hacemos? Las propuestas son, la primera propuesta es unificar las tarifas de gas natural en todo el país. Algunos dicen tarifa única, sola, tarifa estampilla. Lo que tenemos que buscar es que no haya esta disimilitud de tarifas, que en Lima vale 10 y en el otro lado vale 19. El año pasado, las tarifas del gas se incrementaron en 5 centavos de sol y alguien se quejó. Entonces yo digo, ¿qué pasa si le ponemos 5 centavos, le cargamos las tarifas de Lima, pero ya los usamos estos 5 centavos de manera específica para apoyar la gasificación en otras localidades? Con eso, con el mercado actual que es de 20 millones de metros cúbicos diarios, por cada centavo de sol se recaudan 20 millones de dólares, así es, al año. Y se financiarían redes para 50.000 usuarios. O sea, fíjense el poder que hay. Así que se puede financiar
un número de usuarios significativo con un costo mínimo, con un aporte mínimo de Lima por metro cúbico. Y alguien me dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a penalizar a Lima? Porque esas provincias que no tienen gas aportaron a la garantía de red principal. La garantía de red principal colectó dinero de localidades que nunca han visto gas en su vida. Entonces, el gas natural no se debe regalar, eso está claro. Debe incluirse el FISE para las instalaciones internas. Y con esto se acaba el conflicto entre los concesionarios y comercializadores. Ustedes dirán, ¿pero por qué se va a acabar? Bien simple, pues. Porque si las tarifas en las provincias bajan significativamente, ya no hay manera de que el comercializador baje tanto. Y el comercializador se va a concentrar en las áreas remotas, que es como nació con las áreas remotas. Así nace el comercializador. Pero obviamente, ese comercializador, si quiere ir a la sierra de Trujillo, ¿de dónde va a sacar gas? De Trujillo, del gas natural, que ya es caro en Trujillo, que llega caro, no funciona. Se tiene que llevar desde Lima. Y yendo de Lima, puede ser muchas veces más competitivo que el concesionario. Y eso está mal. Con esto se acabaría ese problema. Y claro, hay que establecer reglas para que estos comercializadores puedan seguir trabajando en esas áreas y siendo una avanzada en aquellos lugares donde los concesionarios deberían ir seguramente después. Hay que dar incentivos para el GNB y para el GNL. Pensemos que en España, ese cuadro de la derecha es en España. España ha creado diversos planes, ¿no? Movea, Renove y otros más, ¿no? Y también los números han ido variando, ¿no? Estoy poniendo un cuadro, creo, del año 2017, que establecía lo que es un bono, ¿no? Claro que España, cuando hace estos planes, cada plan le pone un objetivo específico. Digamos, 50 millones de dólares, y lo que coja, ¿no? De repente no llegan ni a 1000 vehículos. Entiendo que algunas campañas han hecho 5000 vehículos, no una sola, sino juntando. Y acá se tiene que establecer cuál es el máximo que el Estado va a estar dispuesto a subsidiar, porque este es un subsidio directo. Es una promoción, dice, si te compras un vehículo M1, turismos, 8 plazas máximo, gas natural, te doy 3000 euros, dice el Estado. Y si eres un bus, te doy 20.000. Si eres eléctrico, también. Si eres un auto eléctrico, entonces te damos 3.000, hasta 5.500 euros. ¿No? Para que vean cómo es que el Estado dice, queremos ir a las energías más limpias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Vamos a decir, no, solo apuesto por la electricidad. No, dice, apostemos por la electricidad, pero sigamos apostando por el gas natural, porque es una energía de transición. Y España, que no produce gas natural, tiene esto, y nosotros que tenemos una cantidad ingente de gas natural, no lo hacemos. Entonces, la revolución del gas natural en transporte de carga interprovincial es lo que eso es lo que se generaría con el objetivo que deberíamos tener es ese. Si sabemos que es en el segmento vehicular, es en el transporte, hemos dicho, 70% de los combustibles líquidos están en transporte. Entonces, si vamos al transporte, tenemos que ir con GNL y tenemos que ir a los buses y a los camiones. Si estos buses y camiones de gas natural nunca iban a venir, entonces el que no sepa el IGB no le afecta al Estado peruano. Estamos hablando aquí de aplicar bonos similares a los que se aplican en España, probablemente menos que eso, ¿no? Pero nos ponemos un objetivo alto, 30.000 unidades. Nos tenemos que poner un objetivo de llegar a reemplazar unos 40.000 barriles diarios. No lo vamos a hacer en un año, pero tenemos que ponernos objetivos.
Y tenemos que poner bono por autos nuevos, que aquí estoy proponiendo $3.000, y seguir con el bono gas para las conversiones. El Estado va a invertir, va a lograr inversiones importantes, mucho mayores que las que hace el propio Estado, obviamente. Genera empleos, mejora el Producto Interno. ¿Por qué cuando hablo de empleo? Porque cuando uno compra el petróleo que no producimos, estamos pagando los empleos en otros países. Si usamos más gas natural, vamos a generar más empleos en nuestro país. Pero además reduce las importaciones al año en $1.000 millones, que genera que nuestra balanza comercial mejore, y eso le da una mayor fortaleza al sol. Otra propuesta es la utilización de la molécula contratada y pagada, pero no utilizada en la actualidad. Ustedes miran que eso es un trabalenguas. No, ocurre que hoy no solamente los generadores eléctricos, porque hay otros usuarios que lo hacen, lo que pasa es que los generadores eléctricos son los más numerosos. Los generadores eléctricos han contratado 561 millones de pies cúbicos por día y no utilizan 258. No los pueden utilizar. ¿Por qué? Porque la demanda no es lo que pensaron, porque el país no creció por las razones que sean, pero se contrató más allá de lo que es la demanda efectiva. Y ese gas que lo pagan, además, gran parte de ese, o sea, la mayor parte de ese gas se paga, porque o sea, el gas no es que se compra al productor y se compra al transportista el transporte, así nomás, sino que se pagan contratos take or pay. En el caso de producción son alrededor de entre el 80 y 90%, y en el caso de la capacidad firme de transporte es el 100%. Entonces lo que termina ocurriendo es que hay un montón de gas que se paga, pero no se usa. Entonces se creó el mercado secundario en el año 2010, pero no pasó nada. El Estado, la primera vez lo postergó por 3 años y después todos los años lo posterga. Todos los fines de año. El año pasado, el 28 de diciembre, dijeron, se prorroga por 1 año más la suspensión del mercado secundario. Y en ese año pueden hacerse acuerdos bilaterales. ¿Pero cuánto pueden durar esos acuerdos bilaterales? 1 año. ¿Qué proyectos se hacen con 1 año? Así no funciona. Entonces, el gobierno ha sacado una propuesta, un mecanismo donde el COES va a ser un gestor del gas, de este gas natural, de todo el gas natural que usen las generadoras. Pero el Estado asume que las generadoras contrataron mal y que el Estado, y que en este caso el COES va a hacer una buena gestión y va a hacer que se contrate bien. Por lo menos hay un tiempo de adecuación, esta es una propuesta que hay que hablarla porque también cambia no solamente eso, sino que trae algunos cambios en la forma de tarifar la generación de electricidad, que seguramente los generadores la irán mirando. Pero digamos, la conclusión de esto es que por lo menos vemos que ahora hay una preocupación para que un gas que se ha venido, que viene pagando y no utilizando, se utilice ahora. Y eso es una de las cosas que creemos que es lo que hay que hacer. No sé si este modelo está bien, hay que discutirlo, pero esa es la idea, que hay que usar un gas que está contratado y no pagado y que simplemente al final, de alguna manera, terminamos pagando todos los usuarios. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que vivir y por lo tanto se generan tarifas de alguna forma para que se puedan hacer los retornos correspondientes, o las empresas se ven perjudicadas de manera significativa con esta situación. Y la propuesta final, que es la sustentación regulatoria, aquí redundamos, sustentada en normas internacionales. En realidad, lo que ocurre es que
en la parte regulatoria en el Perú, venimos trabajando con normas técnicas que ya son obsoletas, ¿no? Ustedes se fijan en lo que he puesto acá, la NFPA, no digo que se use solamente estas dos normas, la estoy poniendo como referencia porque la 52, que es el código o el estándar o la norma de gas natural vehicular, es de 2019 la versión, del año pasado, febrero del 2019, de la NFPA. Y la de la 59A también es del año pasado. La 59A es para el gas natural licuado. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que estas normas, su anterior versión fue el año 2016. O sea, cada 3 años se actualizan. Pero las peruanas, las vigentes, están entre el 2007 y 2008. Entonces las normas técnicas peruanas están viejas. Pero lo más interesante es que cada vez que se dice vamos a revisar la norma peruana, lo primero que hacemos es decir, vamos a revisar la norma peruana, pero cómprate la norma internacional para leerla. ¿De cuál es el aporte de la norma peruana? O sea, nos copiamos primero todo, nos copiamos esas normas y después ponemos lo más duro o algo así. No lo sé, no es eso, no quiero decir que eso es lo que se haga. Yo sé que aquí hay aportes, que se busca ponerlo mejor, ¿no? No vamos a simplificar las cosas para maltratar algo que es serio, ¿no? Pero lo que queremos decir es que en lugar de eso, ¿por qué no aprovechamos estas experiencias internacionales? Porque estas experiencias internacionales nos generan también productos nuevos, porque se van actualizando, y productos que van a traer mejoras económicas importantes, si se utilizan apropiadamente. Y claro, alguien dirá, pero esto de que el accidente que ha pasado en Villa El Salvador, también en el gas natural podría ocurrir, ¿no? Efectivamente, si es que no hay inspecciones operativas y que sancionen faltas graves de manera fuerte y severa, evidentemente que pueden ocurrir, ¿no? Pero la simplificación administrativa no es mala. En otros países se utiliza esta simplificación administrativa. Ustedes quieren poner una estación en Estados Unidos, no es que tengan que pasar tanta vía crucis. Sí les van a dar bastantes papeles que firmar, se van a tener que suscribir o contratar seguros numerosos, pero van a poder trabajar. Y si incumplen, también van a ser severamente sancionados. Porque así es como funcionan las cosas si es que se quieren hacer. Si queremos seguir con el vicio de que hay que revisar cada diseño, cada cálculo del usuario, el usuario, digamos, el regulador va a hacerse cargo de los problemas del usuario, la responsabilidad es del usuario, el seguro es del usuario y las cosas son del usuario. Pero, y el culpable, el responsable de la ocurrencia, en este caso particular también fue el usuario, principal es del usuario. Y así tiene que ser entendido. Y bueno, pero ¿cómo, digamos, mejoramos eso maximizando las operaciones operativas? Bueno, antes del coronavirus, el petróleo estaba en 67, el Brent ahora está en 28, el otro está, el WTI en Estados Unidos estaba en 57, ahora está en 27. Digamos que han bajado al 40%. El Henry Hub está en 1.6, cayó mucho, también se puede ver la curva. Entonces, creo que va a haber una realidad distinta. Ojo que cuando se caen los precios, y es importante que lo sepan porque algunos creemos que las reservas es la cantidad de gas o la cantidad de petróleo que hay. No, no es así. Lo que ocurre es que si ustedes ponen, si se le cae el precio al petróleo que pagaba 67 y baja a 28, entonces, si hay algún petróleo que se produce encima de $28, digamos que cuesta $30 extraerlo, ese ya no se va a producir más, porque ya no es reserva, ya no es rentable económicamente y sale de la reserva. Entonces, hay reservas que se van a caer. Lo más probable es que temporalmente, ¿no? Nuevos acuerdos entonces de la OPEP se van a avecinar.
porque parte de la caída fue motivada por una oferta mucho más fuerte que la demanda en un momento en que se estaba cayendo la economía, pero hoy la economía está mucho más parada que antes. Las economías van a demorar en despertar. No es que ya se acabó, el 12 de abril se terminó todo y comenzamos ya de nuevo todo. No, no va a ser así. Y algunos países apuestan por la supervivencia como del coronavirus como una gripe, entonces tienen un tratamiento distinto, más riesgoso, pero es su estrategia. Conclusiones. El país va a necesitar, después de todo esto, reactivarse. Va a tener que apostar por la infraestructura y el Estado va a tener que romper el chancho, o lo que queda del chancho. Tendrá que construir carreteras de comunicación y carreteras de energía. ¿Y cuáles son las carreteras de energía? Las redes y los gasoductos. Entonces, el gas natural puede ser clave, porque el gas natural, si es objeto de las promociones que hemos hablado, puede hacer que se construyan más redes, porque más casas van a tener acceso y más trabajo. La economía se mueve. Hay que pensar en los gasoductos. Hemos hablado del gasoducto surperuano, y el gasoducto surperuano, en mi modo de ver, a partir del gasoducto de Ica, de Contugás, que llega a Marcona, es más fácil que llegue a Arequipa rápidamente, a Moquegua y a Tacna, que llegue a Hilo, no tengamos el problema de energía que se habla en el futuro. Y evidentemente también hay que pensar que después vamos a tener que ir hacia el gasoducto del sur seguramente. Habrá que repasar ese tema. Los precios. Hay que resolver el tema de las tarifas que hemos hablado. Esas tarifas desniveladas. Precios competitivos nos van a permitir, y promocionales, nos van a permitir utilizar más gas natural, con lo cual nuestras divisas van a mejorar. Con el GNL vamos a llegar más lejos, porque el GNL tiene esa facilidad. Podemos ir 1000 kilómetros. La diferencia con el GNC es tan importante que por cada 100 kilómetros de transporte de GNL, que me voy 100 kilómetros, el costo de transporte es 20 centavos de dólar el millón de BTU. 20 centavos de dólar. Si lo hago con GNC, es 85. Es mucho más. Por eso con GNC no se puede ir a tantos kilómetros. Con GNL, 1000 kilómetros tranquilos. Entonces podemos reemplazar el diésel, pero algo que necesitamos es que el Estado nos dé el plan total de masificación, que no nos esté soltando las propuestas de decretos una por una, que nos cuente el plan completo. Si nos cuenta el plan completo, yo creo que vamos a poder decirle, nos parece, no nos parece, pero ya está. Podemos trabajar todos con una idea. Las localidades sartandinas deben tener gas natural Ucayali también. Hay que resolver el tema de las tarifas. Ya he expresado mi opinión sobre Ucayali. Y deberíamos tener estas normas internacionales modernas. Y no me parece, y hay que decirle no a las normas obsoletas. Este por ahora es el mapa peruano. Con todos los problemas que ya hemos contado, pero esperemos que mejore a partir de las propuestas. Así que les quiero agradecer a ustedes y vamos a ver qué comentarios hay para ver qué podemos responder sobre sus consultas. A ver, vamos a ver qué consultas hay acá. Chat, dice.
Ya lo dije, el GNC por kilómetro, por cada 100 kilómetros en realidad, ¿no? O sea, el GNC por cada 100 kilómetros, si es en la costa, estamos hablando, ¿no? Debe ser casi 4 veces, o más de 4 veces de lo que cuesta el GNL. ¿Por qué no se aplica el FICE a las ciudades altoandinas? Yo creo que en el nuevo modelo ya está considerado. Lo que sí creo es que lo que está mal es que no se apliquen a las demás localidades. ¿Por qué si Lima sí? Lima, que es una ciudad que tiene una economía de escala enorme, una población interesantísima, eso ya hemos dicho el nivel de concentración económica que hay, donde el volumen de gas natural consumido es 600 millones de pies cúbicos por día, comparados con los 770 que es a nivel total. O sea, Lima es... Alguien dijo que Lima era el Perú. Bueno, no, eso es una frase literaria, ¿no? Esperemos que no sea así. A ver, dice... la consulta es la siguiente. La capacidad actual de transporte de gas natural por ducto, este es de Carlos Ciesa, desde Camisea es de 1.600 millones de pies cúbicos por día. Si se incrementase la demanda por diversos factores, sector eléctrico, residencial u otros, ¿cómo debería actuar el Estado para resolver el conflicto? O sea, lo que ocurre en este momento es que no se están utilizando los 1.600. O sea, la capacidad también de producción de la planta de las Malvinas es de 1.600 millones de pies cúbicos por día. Entonces, deberíamos tener 1.600, pero no tenemos 1.600. Nos están sobrando 300. O sea, estamos en 1.200. Pero tenemos 1.200 y pico. Pero tenemos, digamos que como 324 millones de pies cúbicos por día que no se están utilizando. Las tarifas, Nelson dice, las tarifas en el Perú están todas reguladas. Si hay una disminución del Henry Hub, ¿no debería existir una reducción de esas tarifas? Lamentablemente no, porque, o sea, lamentablemente o positivamente, hay que ver desde qué punto de vista lo tomamos. ¿Por qué? Porque el Henry Hub tiene una variación mensual. Si nosotros aplicáramos la fórmula del Henry Hub todos los meses, tendríamos fluctuaciones de las tarifas de gas. Y no es la idea, ¿no? Nosotros no somos un país que tengamos ese nivel, digamos, esa cultura de precio de gas. Entonces, acá de gas natural, o sea, para empezar, tienen 3 componentes las tarifas. Tienen producción, transporte y distribución. Entonces, el del productor, que es lo que más se parecería al Henry Hub, está actualmente en $3.05 el millón de BTU. Esta tarifa del productor está establecida en base a una fórmula que tiene esencialmente 2 monomios, ¿no? Entonces esta tarifa se ajusta con índices internacionales, pero no es el Henry Hub y se actualiza una vez al año. Las tarifas de transporte, esas sí trabajan con varios componentes. También es una tarifa en dólares, pero están alrededor de, actualmente creo que está en el orden de $1.10 por millón de BTU. Y la otra tarifa es la de distribución, que esa sí va a depender de cada usuario, ¿no? Mientras más pequeño el usuario, más alta la tarifa. Por eso es que al usuario doméstico le llega la tarifa a $10.70. Probablemente $8 sea $8, $7, por ahí el componente de la distribución. Y el resto es componente de... A ver, en el caso del usuario residencial, el componente de la distribución debe ser $6, ¿no? Sí. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, con esos 3 componentes se hace la tarifa global. Si usáramos Henry Hub, algunos años podría haber sido desfavorable, porque subió mucho.
y algunos años nos hubiera sido sumamente favorable porque bajó bastante. Entonces, yo no puedo decir, o sea, no es que yo diga, sí debe hacerse con Henry Hub, no debe hacerse con Henry Hub, porque es una discusión que seguramente nos generaría demasiadas discusiones, demasiadas complicaciones, cuando hoy creo que tenemos un sistema que funciona, pero también es cierto, yo sé cuál es la preocupación que tú tienes, dice, pero ahorita viene el coronavirus, los precios se han caído y no estamos obteniendo las ventajas que sí obtienen otros países, y particularmente Estados Unidos. Bueno, deberíamos instar a que después del coronavirus, ¿qué vamos a hacer con las tarifas? Con los precios. En el caso del gas natural de Boca de Pozo no es tarifa, sino es un precio. En el caso del transporte y la distribución sí son tarifas, porque eso sí son reguladas y establecidas por el Estado. Luis dice, es importante que el Estado pueda dar apoyo con los tractos que usen tecnología GNL. El costo de un tracto europeo está por arriba de los $140.000 y un chino está por arriba de los $100.000. No solo es el precio de GNL, sino también el valor de los tractos. Ya he planteado la necesidad de que se promueva el reemplazo de los vehículos diésel por vehículos a gas natural. Johnny Vega nos dice, ¿por qué cree la demora de la red de Contugás llegue a toda la zona del sur? Bueno, yo lo que entiendo es que Contugás ha tenido, particularmente a partir de la construcción de ese gasoducto que mueve muy poco, desde Humay hasta Marcona, ese gasoducto ha generado pues costos muy altos. Y esto ha generado una tarifa que en muchos momentos ha sido poco atractiva, ¿no? Hoy ha mejorado significativamente, todavía no llega a los niveles de Cálida, a pesar de que usa gas de regiones, que es un gas más barato que el que utiliza Cálida. Cálida paga casi el doble de lo que paga Contugás por el gas de Boca de Pozo, y sin embargo tiene un precio más competitivo. Pero también tiene que ver la región, ¿no? O sea, tiene que ver que el subsidio cruzado, como digo, de provincias, no es igual que Lima. Entonces, creo que hoy Contugás está trabajando una estrategia de masificación más agresiva, ¿no? Eso es lo que creo, que eso se va a mejorar. No se utiliza 1250 aproximadamente, eso es. Nos dice ahora Shirley Jacay, consulta, el FICE de Lima se da porque Cálida ya recuperó su inversión, pero fuera de Lima, ¿cómo puede haber FICE si las concesionarias o afines aún no recuperan su inversión? No, el FICE no es un fondo que tenga que ver con los concesionarios. O sea, el concesionario de Cálida no es que aporte, o sea, que el concesionario Cálida, por crecer más, por haber llegado más alto, entonces le den el FICE como premio o algo así. El FICE es un fondo de seguridad energética, de inclusión y seguridad energética. El FICE se financia con los aportes de los gasoductos, ¿no? Y se financia con el gas natural. O sea, se financia, tiene un financiamiento que ha generado un fondo tan importante que este fondo, por ejemplo, el transportista está pagando, o sea, cuando se compra gas natural, en la tarifa de transporte hay un pago de FICE. Entonces, ese fondo se va alimentando constantemente todo el año. Entonces, me dicen, llegó a más de 1.000 millones de soles y hay que utilizarlo. Hay que darle vida, hay que darle uso, no es para juntar, ¿no? Entonces, no tiene que ver si recuperaron o no su inversión. En estas
concesionarias del norte y suroeste, por ejemplo, en estas concesiones, si se llegara al acuerdo, que tendrá que pasar por las aprobaciones legales correspondientes, de aplicar FICE ahí, se aplica el FICE, así estén incipientes, así estén en 30, 40% de su desarrollo total, de su desarrollo, además, prometido, porque el desarrollo prometido es uno, pero el que quisiéramos es mucho más alto, ¿no? Que ese. Entonces, no, el FICE no está asociado a esa recuperación. ¿Cómo ve la posibilidad de desarrollar industria química a partir del gas natural? Seguramente te refieres a la petroquímica. La petroquímica, hay dos partes de la petroquímica, dos formas, ¿no? Digamos, para simplificar en este caso. Una se refiere a los fertilizantes, se pueden sacar directamente el gas natural, y de hecho ya han habido intentos de proyectos en el pasado, ¿no? Con dos empresas que digamos, dijeron que iban a poner plantas de fertilizantes y al final no lo hicieron. Y la otra línea es la línea del plástico. La línea de los fertilizantes con el gas natural y la línea del plástico es utilizando el etanol para sacar el etileno, y de ahí sacas el polietileno y sacas todos los plásticos. Entonces, en ambos casos, el factor clave es el precio. Entonces, ¿dónde están las 6 empresas petroquímicas más importantes del mundo? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí está el gas de menor precio actualmente en el mundo, y es porque ahí descubrieron el shale gas y bajó muchísimo. Así que por ahora yo veo que el desarrollo, probablemente fertilizante sí, en alguna dimensión, lo veo más difícil por el lado de la petroquímica. Eric Concepción, ¿qué nos dice Eric? El bono que menciona se utiliza en España, por ejemplo, se refiere a 3.000 euros para comprar un vehículo biofuel o gas natural, pero entregando su vehículo como parte, efectivamente, es como una forma de chatarreo, es correcto. Guillermo Grande, gracias por la presentación. De ejecutarse un segundo ducto de transporte que lleve gas natural a la costa sur, la tarifa para los nuevos generadores o grandes clientes que se conecten a este nuevo ducto sería similar a la tarifa de los ubicados en la costa central, o deberá ser diferente. Utilizando el concepto, lo más probable es que se aplique. Hay un decreto supremo que fue promulgado hace varios años, que hablaba de la tarifa única de transporte. Y esa idea de poner una tarifa única de transporte le da sentido, porque ¿qué hacemos? Si es un ducto más largo, entonces le ponemos el doble de transporte. Eso al final, los generadores eléctricos, ¿cómo es que despachan? Los generadores eléctricos despachan de acuerdo al costo variable más bajo. Y el costo variable más bajo lo va a tener el que tenga el costo de la molécula más bajo. Es decir, si va a tener que pagar tarifas de transporte más altas, eso encarecería la molécula. Entonces, a lo mejor sería una tarifa única o tarifa estampida. Manuel, ¿es necesario una mayor intervención del Estado con incentivos para el desarrollo del gas? ¿Cuál sería la mejor alternativa en que lo respecta al residencial e industrial? En realidad lo que se trata es que se tiene que reestructurar toda la tarifa. O sea, mi propuesta, que no es mía solamente, he visto por las redes otras personas que proponen lo mismo: tarifa estampida, tarifa única, tarifa unificada, tarifa ecualizada. Bueno, la idea es la misma, pero con este esquema si el Estado interviene con estas tarifas, ya haría algo importante. Ahora, si entramos a los incentivos del gas natural vehicular, yo creo que entramos al corazón del consumo de los combustibles líquidos y vamos a poder cambiar la matriz. Ahora, por supuesto, en esas mejoras de tarifas
deben ganar los industriales y deben ganar los residenciales. DSM. El transporte necesita combustible. Los usuarios residenciales, comerciales, industriales, todos necesitan combustible y estoy convencido que nuestro gas ayudaría mucho en la economía interna. Nos faltan profesionales en la materia y decisión del gobierno por aplicarlas. Las normas ya están dadas. Bueno, como digo, hay algunas normas que deberíamos mejorar. Hay algunas cosas que podríamos apurar. Hay algunos trámites que podríamos simplificar sin que eso signifique sacrificar la seguridad. Al contrario, yo creo que si aplicamos normas técnicas internacionales no estamos sacrificando seguridad. Pero en todo, como concepto general, concuerdo con lo que dices. Arturo Vázquez, ingeniero Cornejo, no se olvide con el nuevo decreto supremo de gestor del gas. Bueno, el decreto supremo del gestor del gas tiene algunos temas que tienen que ponerse sobre la mesa, sopesarlo, ¿no? Lo primero es que va a cambiar la forma en la cual se ponen los precios, o se declaran, o se ponen los precios, sí, el costo variable de las generadoras. Entonces va a haber un costo medio, el costo medio se va a calcular sobre lo que realmente se le factura a cada uno de los que han contratado el gas y lo van a dividir entre la cantidad de gas que utiliza y en algunos casos podría generar algunas deformaciones exageradas. Entonces, eso es un tema que hay que considerar. Otro tema es que se ha estado hablando en los años pasados de negociaciones de acuerdos bilaterales, pero este decreto dice que apenas se inicia, entra en vigencia, desaparecen esos acuerdos bilaterales. Y al mismo tiempo dice que mientras sigan existiendo acuerdos bilaterales, van a seguirse respetando, pero yo no entiendo qué acuerdos bilaterales se van a suscribir con esta característica. Ya, yo diría que esto los corta. Entonces, la otra es que tiene una premisa que algunos generadores concordarán y otros no, y es que lo que nos dice es, como los generadores no han sabido establecer bien sus demandas, yo las voy a establecer, o sea, el gestor la va a establecer y va a determinar cuánto requiere cada generadora, y cada generadora no va a poder contratar sino aquello que dice el gestor. Entonces, estamos asistiendo a que este negocio ya no va a ser completamente regulado. Tiene por la parte interesante que menciona que va a haber un descuento, que va a haber un factor de descuento. Entonces, todavía yo creo que hay tela para cortar, por eso no he querido todavía ahondar en este tema, he puesto algunas cosas nada más. Y ya oportunamente seguramente publicaremos por las redes una opinión más trabajada. DSM dice, soy abogado de profesión y las leyes al respecto son amplias, muy interesantes. Mi nombre es Pablo. Carlos Ciesa, ¿considera conveniente existir una entidad independiente al Ministerio de Energía que pueda elaborar un plan transversal y articulado sobre la masificación del gas natural, la electromovilidad y la descentralización energética? Esto podría evitar que cada gobierno tenga poca injerencia, que los gobiernos tengan poca injerencia en los planes a largo plazo necesarios para el desarrollo. Yo creo que el Estado tiene aquí un rol clave. O sea, yo creo que han habido bastantes postulados, ideas, propuestas a lo largo de estos años, pocas de las cuales han sido tomadas en cuenta, y el Estado tiene la oportunidad de ponerle a eso fin. Pero yo lo que digo es que no puede estarnos tirando decretitos, uno, otro. Unos parecen más o menos, otros parecen muy malos, otros nos generan dudas. No queremos eso. Queremos tener una idea de cuál es el plan que tiene el Estado
Yo, por ejemplo, en particular, yo diría, si yo como Ministerio de Energía y Minas diría, a ver, necesitamos promover el gas natural al máximo. Estas son las 5, 10 medidas que vamos a poner. Y estos son los objetivos y explicamos cada uno cómo llegamos acá y trabajamos las propuestas, las discutimos y lanzamos. Pero si vamos de decreto en decreto, lo que generamos son suspicacias, son pareceres encontrados, y creo que lo que quisiéramos es tener consensos, porque con consensos podemos trabajar mejor, ¿no? A ver, Alberto nos dice, queremos electromovilidad para vehículos menores, buses, hasta camiones mineros inclusive, pero ya. Entonces matamos la industria como el GNB o GNL para buses y camiones mineros. ¿Cuál sería el camino correcto? ¿Matamos una industria por otra? Yo no creo que eso sea necesario, ¿no? ¿Por qué? El ejemplo de España es interesante. Ustedes pueden ver que España dice, yo quiero la electromovilidad, pero sabe que el camino a la electromovilidad no es de un día para otro. Ustedes díganle, a ver, un taxista, ¿por qué no te compras un taxi eléctrico en lugar que no vas a gastar nada? Tu combustible se va a volver así, súper pequeño comparado con lo que pagas hoy, así sea gas natural. Porque el taxista va a mirar que todo lo que invierte, lo que invierte en un vehículo gasolinero y lo convierte a gas natural y paga a lo largo de 7, 8 años o 10 años, es menos de lo que gasta con el otro, que lo tiene que pagar además así, ¿no? Entonces, el Estado efectivamente puede intervenir con medidas así, como digo yo, como lo ha hecho en España, promoviendo las energías limpias que incluyen la electromovilidad. Pero los usuarios van a irse decantando solos, van a irse, yo prefiero esta energía, porque es la que hoy puedo, en mi economía y el país acepta, ¿no? Además tiene que cambiar la cultura nuestra. Yo, sí, a veces algunas personas se pueden molestar, pero yo les tengo que decir lo siguiente. Decimos que queremos la electromovilidad y en Europa suena fantástico. En Europa hace años que trabaja con vehículos pequeños. La historia en el Perú es que a alguien se le ocurre comprar un vehículo y no busca un vehículo pequeño, no usa un compacto, como usan mucho en Europa. Quiere el camionetón, quiere la 4x4, quiere el vehículo tremendo, sea por los baches, sea por las razones que quieras, pero entonces queremos gastar más combustible, o queremos ser más ecológicos. Entonces tenemos que recuperar un poco la cultura o la ecocultura para poder decir, bueno, ya concilié que quiero la ecocultura, que voy a un vehículo pequeño, entonces me voy tranquilo a la electromovilidad. Buenas noches, Santos. Dice, sabemos que la tarifa de distribución de calidad se autoriza por dos factores, mecanismo de promoción y equilibrio tarifario. De mayo 18 a febrero 20, este incrementó en 25%. Por ejemplo, para un generador con una turbina de gas de 200 megavatios, esto es 185 millones de dólares, dado que por la forma de obtener la tarifa se hace un subsidio cruzado a las residenciales que tienen un consumo menor. Entonces sube la tarifa, pero tiene la misma infraestructura y servicio, como que económicamente no tiene sentido. A ver, las tarifas, la estructura de las tarifas y el trasvase del subsidio ya está establecido. O sea, por ahí no va. Lo que ocurre, lo que ha ocurrido, mejor, es que desde el año 2016 se modificó la forma de establecer las tarifas. Hasta el año 2016, las tarifas se pagaban así. Este es el boca de pozo, o sea, se publicaba el boca de pozo. Este es el transporte a firme, y si quieres interrumpible, pagas un poco más. Y luego venía la tarifa de distribución.
Pero el año 2016, mediante una resolución tarifaria, no sé si fue la 054, 2016, entonces se señaló que lo que debería de ocurrir es que en adelante ya no se iba a calcular así. Ya el boca de pozo iba a ser el costo medio del boca de pozo. Y el transporte ya no iba a ser ese valor de transporte, del firme, sino iba a ser el costo medio de transporte. ¿Y cómo era calculado el costo medio? El costo medio viene a ser la factura entre lo que realmente se consume. O sea, digamos que lo que ocurrió fue que el concesionario, o los concesionarios si quieres, compraron más gas del que utilizaron y entonces la factura por cada metro cúbico subió. Y entonces se calcula cada 3 meses y recordemos además que las tarifas que tenemos nosotros están en dólares. Entonces, por estar en dólares van a estar subiendo constantemente si es que el dólar sube. Y eso es una de las cosas que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años, digamos, ¿no? Pero por otra parte, esta forma de recalcular los costos medios también ha hecho que se incrementen las tarifas significativamente, ¿no? O sea, vamos a decirlo, 4 dólares, creo, 71 estaba en 2016, 2017, y ahora ese 4,71 que se aplicaba a la categoría más baja, pero la categoría E, me parece que está en 5,71 o 5,65, casi $1 más, que es un valor bastante significativo. Por ahí está la cosa. El otro que dice, a ver, el señor Cucuchi 13, ingeniero, disculpe, ¿podría mandar a nuestro correo la presentación? Eso, por favor, coordinarlo con el GES. Lo más favorable sería que Perú exporte el gas natural a países pequeños en territorio demográfico, tener plantas de GNL. A ver, ¿qué pasó acá? Sería que el Perú exporte gas natural a países pequeños en territorio demográfico, tener plantas de GNL o genes industriales que se dediquen a eso. A ver, la exportación del gas, si es que va a haber una exportación, tiene que irse pues a los mercados que paguen más. Y eso no siempre es fácil de identificar. Recordemos que la exportación de gas, inicialmente el Perú escogió un mercado con una tarifa, en esa época se basó en el Henry Hub, y el Henry Hub se cayó, y entonces sufrió mucho la economía de esa empresa inicialmente. Las plantas de GNL son plantas dedicadas. Podría haber un proyecto o varios proyectos que requieran plantas de GNL, en lugar de usar el gas de Melchorita. Yo creo que hay oportunidades. En general hay que resaltar que el mercado secundario actual que permite a través de acuerdos bilaterales solo es para transporte, pero casi no se da por la demanda. Una clara respuesta son las dos. Claro, es efectivamente, solamente es transporte y casi no funciona, no opera, ¿no? Porque no, pero principalmente por una cosa, porque estos acuerdos bilaterales solamente rigen por un año. Entonces, por un año, ¿quién hace el proyecto para un año? Nadie. ¿Qué alternativas hay para disminuir? Andrés dice, para disminuir tarifa en el norte si no hay FICE. ¿Cuál es la otra alternativa para ello? En mi opinión, es lo que yo digo. Mi opinión es la tarifa unificada más FICE. El FICE ayuda en la instalación interna, desde la cometida para adentro, y la tarifa unificada permitiría subsidiar, como es un subsidio cruzado, Lima provincias, la parte de los ductos. Entonces, yo creo que hay modelos que se pueden trabajar partiendo de esas premisas y podríamos tener una
masificación como la que todos quisiéramos seguramente. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Les agradezco a todos. No sé si hay algo más por parte de GES. Y si no, damos por concluida esta presentación. Con el GES pueden coordinar cualquier cosa. Seguramente más adelante vamos a seguir planteando nuestras propuestas, nuestros análisis, pero tenemos una nueva era y una nueva oportunidad. Saquémosle provecho. Gracias a todos por su participación. Hola, Ken, ¿qué tal? ¿Dónde se queda